primer lugar, digo que por el primer turno de palabra y hacer una primera provocación al señor obispo, es agradecer el poder estar aquí, compartiendo este espacio de diálogo, de coloquio. ¿Se escucha mal? ¿No se escucha? Sí, bueno. En un momento, como decía Margalida, de complejidad no eclesial, sino de complejidad en todos los órdenes, en la ética, en la política, en la economía y también en la Iglesia, ¿no? Y yo me gustaría una primera pregunta para después provocar. Y en este mundo en complejidad, ¿qué pinta la parroquia? ¿Qué espacio tiene la parroquia en este mundo global, complejo, líquido, difícil? Bueno, la parroquia, desde que hay tanta movilidad, la parroquia ha perdido consistencia en cuanto a que la parroquia es una demarcación geográfica, un ámbito geográfico al que se le encomienda a una persona, a un sacerdote, porque tiene todo el deber de atender a aquellas personas que hay en aquel ámbito, que todas las personas de aquel ámbito tienen el derecho de ser atendidos. M'enteneu què vull dir amb això, bé? Por esto, cuando ahora hay tantas salidas de lo geográfico, hay mucha gente no atendida también. Y a veces los curas somos los primeros que no lo atendemos todo. O sea, la parroquia, vista así, era en un sentido muy estático, circunscritos en un territorio, frontera, otra parroquia, otro territorio. A veces me encontré un párroco muy enfadado que vino a protestar, yo era vicario general, vino a protestar porque el cura, el párroco de al lado, le quitaba a los jóvenes de confirmación. Claro, los jóvenes eran amigos de los otros y iban a clase juntos, pero se enfadaba porque se los quitaba. ¿Y qué vivías de ti? Lo importante es que la Iglesia no es solo una demarcación geográfica encerrada dentro de un espacio. Lo digo porque el cambio que se ha dado ahora es una visión más dinámica, de presencia, de contacto con la gente. La Iglesia tiene un concepto más global, somos más responsables de otras realidades que no están dentro del marco de la parroquia. Pero el Papa, hay una cosa que yo la digo mucho ahora porque siempre hemos hablado de la parroquia, el Papa nos sorprendió cuando en la Evangelii Gaudium dice que la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diferentes que requieren, dice, la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Esto ya no es estático, es muy dinámico. Que la parroquia pueda requerir, sobre todo, dice, la creatividad misionera, siempre es esta Iglesia en salida. Esto siempre desde las misiones lo habíamos dicho, pero el Papa ha consagrado esta expresión de decir, cuidado que no estéis encerrados en lo vuestro, hay que salir. El ejemplo de los voluntarios de Cáritas, por ejemplo, no esperáis a que vengan, hay que ir a donde están. Es un poco la cuestión de la evangelización. Dice, aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, continuará siendo la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Me gusta mucho decir esta expresión que ya fue de Juan Pablo II, la parroquia es la Iglesia entre las casas. Yo el escrito que hice el otro día en el Fui Dominical era un poco para explicar que realmente esta es la familia. Y la familia vive por lo más cercano. La parroquia no es un edificio material, es una comunidad de personas, pero también se visibiliza con un edificio. Hay un paso del concepto de parroquia, más bien estática, como decía, centrada en un territorio, a una parroquia más dinámica,
que salir hacia afuera y hacerse presente entre personas que normalmente o nunca vienen a la iglesia. Este es un concepto completamente misionero, evangelístico. Que esto lo decimos mucho, pero lo hacemos muy poco. Muy poco. O sea, con qué personas realmente que nunca vienen nos acercamos a ellos, hablamos con ellos, nos preocupamos de su situación. Esta es la condición, diría, de la parroquia, que es misionera. Y por eso cuando el Papa dice no es una estructura caduca, da, yo diría, un empujón a decir, preparaos para vivir esta forma de vivir. Sí, yo tengo la sensación, ¿no? Un poco la experiencia, ¿no? Después de visitar muchas diócesis y muchos países también, donde ves que la parroquia es tan dinámica que no se parece en nada a lo que aquí tenemos como parroquia. Pues parroquias que va el cura una vez cada 2 meses, que tiene una celebración al año, que los laicos tienen una implicación distinta que la de aquí. Pero a mí desde Europa y desde el Estado español en concreto me da la sensación que tenemos bien hecho el análisis de esta ruptura del modelo clásico de parroquia, pero tenemos la misma organización que cuando no se había roto. Con lo cual tenemos una sociología avanzada y una organización eclesiológica atrasada. Y esto se ve también en Cáritas claramente, ¿no? Es decir, que muchas veces tenemos ese carácter dinámico de la pobreza, los pobres se mueven, los pobres vienen de otros países, los pobres vienen de otras localidades, las problemáticas son muy complejas, no es solo que falte dinero o que no tengan vivienda, sino que van todas conjuntas. Y sin embargo, mantenemos una estructura estática. Yo tengo un amigo ateo. Yo a todos os propongo que busquéis un amigo ateo. No un indiferente, un amigo ateo, con el cual puedas compartir lo más hondo que tú tienes en alguien que no cree como tú y podamos argumentar y discutir, ¿no? Y hablamos mucho de Cáritas, ¿no? Entonces me dice, cuando tú me das a leer cosas del Evangelio, Jesús andaba siempre por los caminos y vosotros en Cáritas habéis montado un despacho. Hemos montado el despacho. Entonces yo creo que ahí es absolutamente necesaria, a mi entender, desde Cáritas hablo, 3 reflexiones que nos tenemos que hacer con una cierta urgencia. La primera la decía el señor obispo, perder la autorreferencialidad. Perderla. La parroquia no puede estar construida en función de sí misma. Como la construyamos en función de sí misma, la rompemos. En función de tener jóvenes, para mí, de tener muchas catequesis, para mí, de tener muchas misas con mucha gente, para mí, para mi parroquia, ¿no? Yo he visto con mucha tristeza estos años que visitabas una parroquia y la de al lado y te decían en una de las parroquias, ¿ha visitado usted la parroquia de al lado? Y dices, sí, nosotros recibimos a 100 personas más al año, como nosotros más, ¿no? Nosotros más, ¿no? Bueno, pues perder esa autorreferencialidad, porque la Iglesia es misionera en tanto en cuanto se lee desde fuera y no desde dentro. Y yo creo que esa es la clave del Evangelio. La segunda, necesitamos un nuevo modelo de organización y un nuevo modelo de implicación. La parroquia no puede ser un espacio territorial que preside un cura, sino que tiene que ser una comunidad de comunidades al servicio de la sociedad y especialmente de las comunidades cristianas. Y eso nos exigirá una organización mucho más flexible, más implicada, más coordinada, ¿no? Y eso nos exigirá en este mundo también más global el que tengamos articulado mucho más esa coordinación, complementariedad entre los distintos espacios pastorales, ¿no? Normalmente muchas veces veíamos desde la parroquia clásica que la Cáritas diocesana era como un pisotón que se pegaba a la parroquia que no le dejaba expandirse. Y desde la diocesana pues se leía como una especie de poblado galo que hacía lo que quería sin hacer caso a nadie. Bueno, ahí tenemos que redescubrir cuáles son las sinergias, porque hay tanta ceguera por localismo
como por globalismo. Y la cuestión es cómo podemos buscar ese espacio donde cada uno aporte su experiencia vital, que es verdadera, ambas experiencias vitales, ¿no? Es una experiencia vital verdadera esa del territorio concreto, pero también la más global, ¿no? Y esas tres dimensiones de perder autorreferencialidad, de cambiar la organización y de buscar esas sinergias, esas complementariedades, se basa en algo que en Cáritas, la Iglesia, pero en Cáritas, y ya hablo más desde Cáritas, tenemos que trabajar, que es tener mucha mayor humildad organizativa y mucha mayor humildad personal. Es decir, huir de los personalismos y huir de la grandilocuencia, ¿no? He dicho muchas veces durante este tiempo que en Cáritas tenemos como un lema que nunca decimos, pero es el que nos sustenta, que es algo así como somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Bueno, pues ni somos los mejores ni nos caracteriza la humildad, ¿no? Y tenemos que trabajar esa actitud de humildad organizativa que me haga ver al que tengo al lado, al que tengo a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, como un compañero de camino y no como alguien que me quiere coartar, y esa humildad personal de huir de los protagonismos, ¿no? Y yo creo que eso es básico, ¿no? Y con un tercer elemento, y cómo desde las parroquias, desde la diocesana, nos tenemos que relacionar con el mundo que no es el mundo de nuestra comunidad, que es el mundo político, que es el mundo de la cultura, que es el mundo de la sociedad civil. Porque ahí hay un reto de pérdida de autorreferencialidad también. Yo allí vería que cada uno de nosotros nos planteemos dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién nos relacionamos? Durante un día, ¿qué hacemos? ¿Estamos más pensando en esta autorreferencialidad, pensando en lo nuestro o pensando en los otros? Yo creo que la alternativa de un cristiano se separa entre estas dos opciones, que yo hago las cosas pensando en mí mismo o hago las cosas pensando en los demás, y esto cada uno lo sabe. No es lo mismo servir a los pobres que servirse de ellos, para salir a la foto, para estar más encumbrado que otro, para que los otros vean lo que tú estás haciendo, incluso decirlo en las conversaciones. Esto depende mucho de la calidad humana y cristiana de cada uno. Por eso es muy importante que nos planteemos, y como voluntarios y como participantes de una comunidad cristiana, dónde nos hacemos presentes, dónde captamos que hay problemas, qué hacemos en nuestros barrios, en nuestras calles, entre los vecinos o más lejos, para descubrir lo que hay. Yo me acuerdo la primera vez que fui párroco, y tenía 30 y pocos años, y me acuerdo que el primer consejo parroquial, yo les pregunté cuántos catequistas había. Había 38 catequistas. ¿Y cuántos de Cáritas? Y había 5 señoras mayores que llevaban Cáritas, que solo daban comida 1 día o 2 a la semana. Esto era todo el trabajo. Yo les dije que pensaba que hasta que el número, esto lo dije en la homilía del Jueves Santo, el Día de la Caridad, que hasta que el número de los de Cáritas no fuera igual que los de los catequistas, tendríamos una parroquia desequilibrada. Y no digo con esto que los catequistas no hicieran bien un trabajo también caritativo, no lo digo en desprecio, sino todo lo contrario. Pero nos ayuda mucho a pensar que en la parroquia estos equilibrios son muy necesarios, porque vimos que teníamos que ir a descubrir dónde había realmente necesidad, porque la necesidad aparecía y no la veíamos, aquello que dice el Papa Benedicto, un corazón que ve donde hay necesidad y luego actúa en consecuencia. Esto me llevó a mí a hacer una cosa no pública, sino sencillamente clandestina, cerrada, que no se supiera, y es que hablando con la gente y conociendo a la gente, puse uno de cada calle de toda la parroquia que hiciera de espía. La persona que solo sabíamos, aquella persona y yo. Y era para que detectaran en aquella calle lo que estaba sucediendo.
fue tan grande la información que nos llegaba, impresionante, porque estaban atentos a los vecinos, ahora han internado a aquella persona en el hospital, ahora se ha puesto enfermo. A mí me ayudaba mucho para la pastoral de los enfermos, por ejemplo. Se ha puesto enfermo tal persona, podías ir a su casa. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo ha venido? Ah, mira, es que Dios, nuestro Señor, nos tiene informados de todo. Lo decía por esto, porque no es lo mismo esperar a que te vengan a informar, que la misma comunidad se preocupe de lo que está sucediendo, y descubríamos muchísimas cosas. Si este paso, yo diría como voluntariado, no hace falta organizarse, es cada uno que sabe hasta dónde quiere y puede llegar. Y esto no hace falta que el párroco te lo diga. Esto como cristiano, autónomo, diríamos, con la autonomía personal, uno puede hacer este trabajo de ir detectando la realidad, lo que hay en la realidad. Y esto incluso os puede llevar a conocer gente que antes no conocíamos, a hablar con personas con las que nadie habla. Y esto te lleva a descubrir un mundo que normalmente desde dentro de una parroquia hacia adentro, esto no lo ves. Son acciones, pero acciones que provienen de actitudes personales, de una madurez, una cierta madurez personal. Y esto cada uno puede realizarlo y hacerlo. Sí, y yo añadiría, es decir, yo creo que sin una actitud personal de salida, sin una actitud personal de ternura, de misericordia, de cuidado, sin duda ninguna no existe la caridad. Es decir, sin persona no hay caridad. Sin esa actitud profunda de ayuda, de salida, no hay caridad, ¿no? Pero creo que también es necesario dos cosas más en estos momentos, a mi entender. Hace falta organización. Lo decía también Benedicto XVI en Deus Caritas Est. El amor necesita organización, que fue una frase que causó una cierta polémica, ¿no? Porque no dice caridad, ¿no? En la traducción castellana. Dice el amor necesita organización. Es decir, que un amor desorganizado puede llegar a no conseguir lo que pretendía. O dicho de manera más provocadora, con la desorganización el amor puede llegar a hacer daño. Fijaros, esto es gordo, ¿eh? Debíais de haber dicho, si los cristianos con el amor todo lo arreglamos. No. El amor sin una organización puede llegar a hacer daño. Y todos seguros que tenéis una imagen. Hacemos el bien con esa actitud que decía el señor obispo, de salida, de ayuda, a una persona que vaya a 3 sitios distintos y en los 3 sitios la ayudemos. ¿Estamos promocionando a esa persona? ¿O estamos cronificando a esa persona? Estamos condenándolo a ser pobre. Y eso es un mero ejercicio de coordinación, de organización. Pero además necesitamos una cosa más. Necesitamos también conocimiento. El amor necesita organización, y también Benedicto XVI necesita profesionalidad, decía él. Formación del corazón, esas actitudes que decía el obispo, pero también necesita conocimiento, necesita capacidad de actuación. Hace una semana, el padre de mi mujer es gallega, pero el padre es de León, y fuimos a la casa del pueblo a hacer limpieza. Y en la limpieza salieron desde cocodrilo hasta, después de 70 años sin hacer limpieza en la casa del pueblo, y me encontré con una reliquia, que era la leche en polvo americana, que en los años 50 se repartía y que empezó Acción Católica y de ahí surgió después Cáritas y siguió repartiendo la Cáritas. Donación del pueblo americano. Y además era desnatada, la que estaba en casa de mi suegro, no fat, ponía en inglés. Claro, mi suegro, como buen castellano, el hombre, por si venían mal, estaba guardando la leche desde el año 50. Gracias a Dios no hemos tenido que utilizarla. Qué caducidad, ¿no?
Pero ¿por qué cuesta otro ejemplo? Aparte de para meterme con mi suegro. Porque en aquellos tiempos la labor más grande que se podía hacer era la que se hacía, que era esa ayuda suplementaria de alimentación en un pueblo que estaba hambriento. Pero nosotros no podemos seguir trabajando ahora con conocimientos de aquella época. Yo, en realidad, de lo único que sé es de drogas. Las he probado todas. He trabajado muchos años en drogas, no las he probado. Algunas sí, pero no todas. Y en los años que yo he estado trabajando en droga, la realidad se complicó muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar en droga, pasábamos el mono, el síndrome de abstinencia, con los chicos y con las chicas, sin ningún tipo de medicación y a pelo, que se llamaba entonces. Pues después empezó a haber una medicación, empezó a haber ciertos tranquilizantes, ciertos inductores, ciertos sustitutivos, es decir, tuvimos que formarnos en farmacología. Pero es que después se complicó mucho más la cosa, porque empezaron a brotar con lo que se llamó la patología dual, que era que además del problema de adicción tenía una enfermedad psiquiátrica o seguramente era adicto porque tenía una enfermedad psiquiátrica, nunca se sabe qué fue antes. Con lo cual tuvimos que formarnos en psiquiatría. No podíamos seguir trabajando con esa persona cuando hay unos conocimientos nuevos de la misma manera. Por eso, el amor cristiano también es un amor en la verdad, caritas in veritate, y que necesita formación y conocimiento. Y por eso necesita esa interrelación también entre profesionales y voluntarios, entre personas formadas y personas que tengan menos formación, entre una actividad mucho más especializada y otra no, porque con el amor solo no basta. Yo recuerdo un vicario, no era Tony, un vicario episcopal, que yo sabía que se iba a operar a la semana siguiente. Y entonces, pues en una especie de conversación como esta, él decía, el amor es lo único y con el amor solo basta. Y yo ya cuando lo repitió 3 veces le dije, pero vamos a ver, ¿quién le va a operar a usted la semana que viene? Me dijo, no, en el tal hospital y tal. Y yo le dije, no, que le opere su madre, si no hay nadie que le quiera más que su madre. No, hombre, no, me tiene que operar un médico, alguien que sepa. Pues para tratar a las personas empobrecidas en una determinada situación, también necesitamos ese conocimiento. Porque nadie va a que lo opere su madre, a no ser que su madre sea médico. Que tampoco es bueno, digo, que aunque sea médico y buena, que una madre opera a su hijo. Bueno, pues yo creo que esta interrelación también es necesaria. Actitud, organización y conocimiento. Y en eso el papel de interrelación entre el estamento diocesano, bueno, pues más cumpliendo una función de conocimiento, de análisis de la realidad, puede apoyar a las parroquias y las parroquias tienen que apoyar a ese estamento diocesano en poner esa tierra, ¿no? Esa tierra. Y por eso a veces es tan complejo, ¿no? Porque la pobreza cada día es más compleja de evitar, y no solo por actitudes morales, sino también por complicación, ¿no? Yo creo que es importante descubrir estas nuevas pobrezas. Tal vez es un poco la asignatura pendiente, porque aún, hablando de la parroquia, y me ciño a la parroquia, para mí el problema difícil, y yo lo digo desde, yo he estado de párroco en 3 parroquias, yo lo he vivido muy de cerca, el problema es que toda la comunidad o la gente que viene a misa esté mentalizada en todo esto. Porque la cuestión de la relación Cáritas-parroquia no es que vengan unos de la organización diocesana de Cáritas a venir a la parroquia a mentalizar, sino que es la misma parroquia, la misma gente que tiene que estar mentalizada. Por ejemplo, yo me acuerdo de una boda en mi parroquia. No teníamos una iglesia como esta, era un local que habían unas 200 personas, provisional. Nadie quería casarse allí porque era un local, no era una iglesia como no tenían... Como Dios manda, no era sí, una iglesia como Dios manda. Decía. Una vez vino una chica que su problema era el recorrido desde la entrada hasta el altar, porque era muy corto, quería un recorrido muy largo. Yo le dije, mira, ve al final, al patio de todo, bajo de todo, y te vienes haciendo el desfile hasta
Bueno, y me convenció de que se casaría en la catedral. Digo, allí hay un largo recorrido, son trenes de largo recorrido. Hemos visto muchos espectáculos nosotros, pero aunque intentes mentalizar. Pero lo decía por una cosa, porque esta parroquia que era pequeñita, en una boda, que también la sabía, la gente que era más consciente y más la celebrábamos allí. Y al final de la boda eran unas 150 personas allí dentro. Al final y al momento de la última oración, un grupo, 5 o 6 amigos de los novios, salieron con unas bolsas de arroz, así para echar el arroz cuando hay esta costumbre de echar arroz. Y nadie sabe por qué lo echa. Si lo supieran no lo echarían seguramente. Pero salieron fuera y en el momento que los vi fuera, preparados para el ataque, cuando salieran los novios, vi por los cristales una familia que venía a pedir comida. Padre, madre y 3 hijos, que solían venir a la Cáritas, era un sábado, no era hora de despacho, pero venían a pedir, yo los conocía. Y aquello en que no te aguantas, ¿sabes? Y paré todo y dije, mira, antes de dar la bendición, antes de despediros, quiero proponeros algo, les dije. Y me dirigí a los que estaban fuera. Digo, mirad, lleváis comida en vuestras manos. Eran kilos, porque cada uno llevaba un paquete y eran muchos o 2. Y yo preferiría que no lo echarais. Me miraron con una cara. Es que veis allí, hay una familia que necesita esto que vosotros tiraréis. Esto lo dije así en la boda. Hubo un silencio impresionante. Ellos recogieron, entraron otra vez a la iglesia y cuando salieron hicieron un aplauso a los novios, pero quedó con el aplauso, no echaron nada de arroz ni nada. Y se marcharon. Luego la gente salió, estábamos con ellos y al cabo de un rato llegaron estos mismos del arroz con una caja inmensa o 2 cajas de comida, fueron al supermercado a comprar y vinieron cargadísimos para aquella familia y ellos mismos se lo dieron. Para mí es una de las cosas en mi vida de cura que me ha ayudado a abrir los ojos, que hacemos muchas tonterías en las parroquias también, que son un insulto a los pobres. Y tanto hablo de malgastar cosas, comida, ostentación, etc. A veces hacemos una cara con los pobres y luego ponemos otra cara en otros sitios. Y esto a veces provoca un poco de... Lo digo por la mentalización de la gente. ¿Cómo mentalizamos a los que vienen a la parroquia para que realmente tengan este corazón generoso, tierno, caritativo, solidario, para que sin que nadie se les diga nada, ciertamente puedan hacer este gesto? Pero también viví la experiencia contraria. En el santuario de Montetoro, si habéis estado en Menorca, yo estaba de cura allí, y prohibimos echar el arroz, porque todo iba encima de las plantas y las monjas, las pobres, tenían un trabajo inmenso para limpiar. Y decidimos que lo echaran, esto era antes de esto, lejos, allí en el patio. Yo salí el primero de la iglesia, lo dije en la iglesia, salí el primero y me lo echaron a mí. Pero con fuerza y mira, 2 gestos que se dan en nuestras parroquias. En una me la echaron a mí y en la otra fueron a un súper a dar. Son ejemplos muy sencillos, pero para unas personas que lo hacen, aquello es todo. Unos lo hicieron con una cierta venganza, un ajuste de cuentas, y los otros lo hicieron con una caridad inmensa. Pero unos entraron dentro la cuestión y los otros no. O sea, en la vida nos encontramos con estas... Son 2 ejemplos vividos que te hacen ver la dimensión de cómo a veces trabajamos o cómo vivimos en nuestras parroquias. Sí, a mí me parece clave lo que señalaba el señor obispo de... en realidad no podemos hacer de la Cáritas como los especialistas en lo social que le quitamos la responsabilidad al resto de la comunidad diocesana o parroquial, ¿no? No, como los de Cáritas ya hacen el bien, pues Pastoral Universitaria no hace nada de caridad. O como la parroquia está en el despacho de Cáritas, pues ya los de liturgia no tienen que ocuparse de lo social.
están los aficionados a esto de los pobres, pues que lo hagan ellos, ¿no? Y esa conciencia de que la caridad no se delega en nada ni en nadie, sino que la caridad es responsabilidad de la comunidad, de toda la comunidad. Después cada uno, según carisma, según posibilidades, lo hará de una manera o de otra, en un carácter más personal, en un carácter más organizado, en un carácter más técnico, pero no es delegable. ¿Y por qué digo esto? Porque, fijaros, estamos llegando a unas contradicciones en nuestras parroquias a veces casi jocosas, ¿no? Y os cuento una anécdota también pequeña, pero de mi parroquia, ¿no? Hace unos años, en mitad de la crisis, pues planteamos del grupo, porque yo aparte de secretario general de Cáritas, pues colaboro en mi parroquia, digo, soy también voluntario de Cáritas parroquial. Entonces planteamos el que durante toda la Cuaresma, toda la liturgia y toda la celebración, pues estuviera muy enganchada con situaciones concretas de pobreza, incluso con rostros concretos, ¿no? Y recuerdo que en el Consejo Pastoral, pues una señora dijo, no, la Cuaresma siempre lo hemos organizado desde el grupo de liturgia. Bueno, ya, pero está en una situación, toda la comunidad tiene que ser orante, en este caso, no, lo de la liturgia. Bueno, en principio, pues cada uno tiene su cometido y nadie que se meta en el del otro. Pero curiosamente esta señora era también voluntaria de Cáritas, pero actuaba en nombre del grupo de liturgia. Porque ahora olvidaros, ahora en las parroquias somos todos de todo, somos de la limpieza, del de liturgia, catequista, del grupo de Cáritas, porque no somos tantos. Pero ella actuaba con esta orejera. La liturgia es la liturgia, la catequesis es la catequesis y la caridad es la caridad. Mi hijo hizo la comunión hace 2 años, mi hijo 3 años el pequeño, y eso que iba con enchufe, el hijo del secretario general de Cáritas. Durante 3 años de catequesis solo vieron una cosita pequeña de caridad con un ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Las oraciones, todas. Se sabe oraciones que yo no me sé. Todas. Caridad, la hermana Teresa de Calcuta. Está muy bien, es un testimonio, pero así de pequeñito. Pero te vas a los seminarios y pasa 3/4 de lo mismo, ¿eh? Le contaba ahora al señor obispo que nos llamaron de un seminario para dar un tema de doctrina social de la Iglesia y el rector del seminario nos decía que los seminaristas no creían mucho la doctrina social de la Iglesia. Claro, yo le dije, ¿y los vais a ordenar? ¿Cómo que no creen, no? Bueno, pues me parece básico el que todos tenemos que estar enfocados, no solo los de Cáritas, a esa cercanía a los más pobres, ¿no? Y fijaros, toda la comunidad, porque yo creo que aquí hay otro reto que tenemos, y un reto que es el que plantea el Papa Francisco con la Jornada Mundial de los Pobres, que no es la Jornada Mundial de la Pobreza, ni una Jornada Mundial para pedir para los pobres, es la Jornada Mundial de los pobres, que los pobres sean los protagonistas en nuestras comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque a los pobres no los tenemos en nuestras comunidades. ¿Vosotros sabéis qué es una parroquia? Una parroquia no es nada canónico, una parroquia es un grupo de gente que hace un retiro de principio de curso y una excursión a fin de curso. Digo, una parroquia que no tenga el retiro a principio de curso y la excursión ya no es parroquia, todo lo hacemos de alguna manera, ¿no? Bueno, pues llegaba la excursión de fin de curso y estábamos en el Consejo Pastoral y, bueno, ¿y quién viene a la excursión? Y, bueno, pues todos los de la parroquia. Entonces yo levanté la mano y digo, vale, pues ya invitamos a los que estamos participando, a los participantes de la Cáritas parroquial, es decir, a la familia empobrecida que ayudábamos. Entonces la gente dijo, no, esos no son de la parroquia, son los pobres. ¿Cómo van a venir a la excursión de la parroquia? En pura teología cristiana, son no de la parroquia, sino el centro de la parroquia. Las 15 primeras filas del autobús tendrían que ser para ellos. Pero, sin embargo, nosotros hacemos bastante bien, con todas las dificultades, el trabajar para los pobres. Pero qué mal hacemos el trabajar con
y hacer comunidad con los pobres. Y ese es el reto, porque el tema no es una caridad que consista en dar, sino una caridad que consista en darse y en recrearse como comunidad. Y el reto que vamos a tener en los próximos años no es hacer muchas cosas, sino si verdaderamente los pobres son el centro de nuestra comunidad. No porque le demos mucho, sino porque están en el centro de nuestra vida parroquial. Y eso sería retomar la parroquia no solo como un espacio litúrgico o catequético, sino también como un espacio antropológico, de acogida, de parroquia de puertas abiertas, ¿no? Que habría que retomar, ¿no? Es lo mismo que decía antes, lo digo un poco como interpelación a cada uno de nosotros, hacia a qué personas nos acercamos. Una vez nosotros descubrimos que algunos, hablando de pobres, hemos de hablar de los enfermos también, porque la enfermedad es una pobreza y a veces incluso con mucha dificultad para que la gente pueda relacionarse. Pero nos dimos cuenta de la cantidad de enfermos o minusválidos o que no venían a la parroquia porque nadie les iba a acompañar. Solo una persona que quisiera acompañar un carrito, aquella persona podía venir a misa el domingo. Y lo estuvimos hablando y sacamos un grupo de voluntarios para todas las personas que podían salir de casa o en coche o acompañando así, pudieran acercarse. Incluso había resistencias, porque la familia se resistía. A veces el problema no es el enfermo o el pobre, sino el entorno en el que vive. Y esto fue un gesto que nos dio resultado en varias ocasiones, no cada domingo porque no era posible, pero en varias ocasiones la gente decía, ¿y a quién hemos de ir a buscar? O sea, ya era el interrogante que se creaba. ¿Por qué aquella persona no viene? Es que no puede venir, pero si alguien le acompaña, vendrá. Aquí hay un campo inmenso, inmenso. No de esperar a que vengan, sino de ir a buscarlos. Y esto entra, yo diría, dentro del campo del voluntariado. Totalmente, totalmente. Sí, necesitamos, en un mundo cambiante, experiencias nuevas. Y fijaros, aquí hay algo que tenemos muy metido en la cabeza, que es el miedo al fracaso. Y además de que lo único bueno y eficaz es lo que permanece mucho tiempo funcionando. Cosas que ambas son mentiras, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando en Roma, de las primeras encuentros con el Papa Francisco en Caritas Internazionali, él nos decía algo que había dicho ya muchas veces, ¿no?, de la Iglesia en general, pero nos decía de Caritas en particular. Nos decía, prefiero una Caritas accidentada, que se equivoque, que venga manchada, que sea criticada, a una Caritas que no dé problemas. Bueno, yo creo que eso tenemos que lanzarnos, ¿no? Cuento una anécdota para meterme con los obispos, porque digo, uno no es un buen laico si no se mete con los obispos. Digo que es parte de la identidad del laico, ¿no? En un encuentro, una Caritas, no diré qué Caritas, en la homilía del encuentro voluntario, el obispo dijo, pues como dice el Papa Francisco, tenemos que ser una iglesia accidentada. Yo llamo a que seáis una Caritas accidentada. El discurso fue perfecto, ¿no? Y por la tarde teníamos un encuentro, pues como este, digo, un coloquio, teníamos mesa, pero coloquio, con voluntarios contratados, ¿no? Y me preguntaron en el coloquio, dice, bueno, ¿y qué dirías tú que es una buena señal de que esta Caritas va para adelante? Y digo, hombre, pues que cuando venga el año que viene el obispo esté muy cabreado con vosotros porque estáis metidos en todos los líos, ¿no? Y dice el obispo, ¿pero cómo dices eso? Digo, lo que ha dicho usted en la homilía. Claro. Bueno, dar problemas al obispo, pero no problemas porque es que el de la parroquia de al lado me ha dicho, es que este es feo, es que este es guapo. No problemas
que son la mayoría de los problemas que después planteamos, de él ha hecho, ha dicho, no me ha respetado. No, no, problema porque realmente estáis accidentados por estar con los más frágiles. Sabiendo que os vais a equivocar y que no solo tenéis el derecho a equivocaros, sino tenéis el deber de equivocaros. Porque las periferias, en terminología también de Francisco, no son espacios fáciles, son espacios complejísimos, donde siempre nos estrellamos y donde podemos contar muchas veces más los fracasos que los éxitos. Pero fijaros que nosotros decimos que seguimos a alguien que para los ojos de todo el mundo fue un fracasado, porque murió en la cruz. Y en eso tenemos que ir para adelante con mucha más valentía y con mucha más osadía, sabiendo que eso nos va a producir tensiones personales, comunitarias, institucionales, políticas. Fijaros, otro chascarrillo, y esto no es para que lo contéis tampoco, pero el domingo visteis a Maduro en la tele alguno, en la entrevista de Évole, ¿no? Y que decía que Cáritas Venezuela es una organización contrarrevolucionaria. ¿Sabéis qué dicen de Cáritas Española? Que somos unos revolucionarios. Digo, pues cuando Maduro dice que Cáritas es contrarrevolucionaria y aquí que somos revolucionarios, es que vamos en el buen camino, porque el poder siempre va a estar descontento con nosotros. Ese es el camino. Ya que se habla de la parroquia, yo quería añadir un poco la palabra del Papa cuando define un poco la parroquia. Dice, es presencia eclesial en el territorio, ámbito de escucha de la palabra, crecimiento de vida cristiana, de diálogo, de anuncio y de caridad generosa, de adoración y celebración. Pone la caridad generosa entre todos los momentos importantes de la parroquia. Y a través de todas sus actividades, la parroquia anima y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Por eso lo orienta todo, dice, hacia la misión. La misión es salir hacia afuera. Es salir hacia afuera. No sé si... Sí, y ese salir hacia afuera, porque es clave que ese salir hacia afuera no es solo salir hacia afuera del barrio, ni siquiera salir hacia afuera de Palma, sino que es un salir hacia afuera de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y de nuestras fronteras. Porque hoy en día esa caridad generosa o es universal, es internacional o no es caridad. Esa caridad más localista, cerrada en sí mismo, de primero los míos, que lo hemos escuchado tantas veces en la crisis con los inmigrantes. Si hay gente nuestra que lo pasa mal, ¿cómo? Pero es que hoy en día una prioridad eclesial de primer orden es tener presente que a pesar de nuestra situación, a veces muy compleja, hay países, hay comunidades, hay territorios que están siendo pisoteados. Como dice el Papa también en Evangelii Gaudium, ni siquiera excluidos, sino olvidados. Población sobrante. No puede haber ninguna caridad, ni parroquial, que no tenga presente esa dimensión universal, aunque sea el barrio más pobre de Palma. Cada uno en su medida y en su condición. Tenemos que dar la palabra al público, ¿no, Margarita? Es una pregunta. En nuestras Cáritas tenemos distintos interlocutores o distintos perfiles de personas que se acercan. Están los magrebíes, musulmanes, dígalo usted como quiera, ¿no? Están los latinos y están los nuestros, así lo solemos decir, ¿no? De una manera impropia tal vez, pero están los nuevos pobres que son gente del pueblo mismo donde estamos, ¿no?
Es muy difícil trabajar al mismo tiempo estos tres estratos. Me gustaría una palabra que lo iluminara un poco. Bueno, yo sí que haría, como estamos en familia, nos podemos permitir la corrección fraterna, ¿no? Fijaros nuestro lenguaje, los nuestros, los magrebíes y los latinos, ¿no? ¿Cuáles serían los nuestros en terminología evangélica? Todos. No habría nuestros y no nuestros, ¿no? Y de manera poética, pues como decía el poeta, ¿no? ¿Dónde están los pobres? No lo sé, pero son nuestros. Esas personas que sufren de lo que sea, como decía el obispo, no solo de una pobreza económica, de soledad, de una adicción, de una complejidad, de una situación administrativa, ¿no? Entonces, yo creo que toda intervención con distintos colectivos necesitan dos momentos. Necesitan momentos específicos, es decir, de una intervención más especializada, y de momento inespecífico, es decir, de un momento de comunidad de comunidades. Evidentemente, igual una persona que venga del Magreb necesita un acompañamiento jurídico porque tiene una situación administrativa compleja y necesita un abogado que le lleve una situación jurídica, pero también necesita relación, necesita inclusión, necesita una palabra, necesita fiesta, necesita celebración. Por lo tanto, la cuestión es cómo organizamos una intervención que tenga momentos específicos, a la persona enferma, pues, entre comillas, un médico, a la persona que necesite un abogado, a la persona que tenga una situación de vivienda, alguien que sepa de vivienda, y después momentos de intervención donde es clave el ser comunidad. Mira, no podemos predicar una sociedad inclusiva donde todos quepan si no nos caben en nuestras comunidades. Hace poco, que además fue en Navidad y fue un escándalo, en una diócesis, en una parroquia, apareció un cartel que era gitanos los lunes, gente normal miércoles y jueves. Esto fue un cartel que salió en la tele el día de Nochebuena. No. Que hay unas intervenciones que necesitan una cuestión concreta, es decir, una persona anciana no lo podemos poner a jugar al fútbol, pues evidentemente, pero tiene que haber algún espacio donde también todos estemos juntos, porque somos testimonio de la sociedad que vendrá. La caridad es no solo un dar y un hacer cosas, sino que es un testimonio escatológico del reino. Lo que decimos hoy se ha cumplido, como leíamos en la lectura, hoy se ha cumplido. Y en ese sentido tenemos que articular lo organizativo, el conocimiento y las actitudes, que decía yo antes. Yo lo que diría que las diferencias estas se anulan y se suprimen cuando estás con la gente. Cuando estás. Cuando lo haces desde fuera, siempre tú incluso eres forastero, eres extraño para ellos. Y el problema es que la palabra forastero, la palabra extranjero, en cristiano no existe. Y creo que esto es una cuestión ya de mentalidad personal, que tratar uno, tratar otro de otra forma, claro que hay mentalidades y hay situaciones diferentes, Luego también está lo que decía el Papa de la creatividad, de saber estar con la gente, de unos con otros. Ahora se está, en los colegios, por ejemplo, se está eliminando esta diferencia. Me contaba una profesora de la universidad que su hijo de 9 años, la maestra en clase preguntó, lo digo también para estas diferencias, preguntó, ¿cuántos sois creyentes aquí dentro? Una pregunta un poco extraña. Y él miró y levantó el brazo solito. Tenía 9 años. Y al cabo de un rato, otro niño levantó el brazo también. Este era cristiano y aquel otro era musulmán. Bueno, el chico llega a casa y le dice a su madre, mamá, dice, nos han preguntado quién era cristiano. Y todos los demás que han hecho la primera comunión conmigo, ¿por qué no han levantado la mano?
todos los demás que han hecho la comunión conmigo y ha sido un musulmán. Y decía, se han hecho tan amigos que se comentan uno con el Evangelio y otro con el Corán. Y se están intercambiando, no sé qué se están intercambiando, pero se ayudan. ¿Ves? Aquí hay un gesto de limpieza. Los limpios de corazón verán a Dios, dice las bienaventuranzas. Y un gesto de limpieza que a veces esto, cuando no lo tenemos, nos impide ver a Dios en cualquier situación y en cualquier realidad. Hola. Cuando hablábamos de los problemas de las parroquias y intentando hacer un poquito de análisis, a mí me lleva a pensar, no quiero ser ofensiva, ¿no? Pero encuentro que la Iglesia tiene que revisarse en general. Me da la sensación de que estamos en un momento crítico, por lo menos en las parroquias con las que yo me relaciono. Y a veces me da la sensación de que hay falta de modelos humanos, ¿no? De personas que uno diga, este me gusta como lo hace, es un poquito un referente, ¿no? No hablo de sacerdotes solamente, sino que hablo de personas que se comprometan y que uno diga, mira, me gusta esta persona, tiene pensamiento crítico, se compromete con el prójimo, trabaja en su parroquia. Yo, por ejemplo, recuerdo la iglesia de cuando yo era pequeña, de hace muchísimos años, en Argentina, en un momento político muy difícil, donde muchos curas se metían en los barrios, lo que nosotros llamamos en las villas miserias, en los barrios donde había chabolas, se llevaban un equipo de 10 estudiantes universitarios y se metían en la villa a enseñar, a educar a los niños, a enseñarles a los adultos, a hacer talleres. Muchos lo pagaron con su vida, pero han sido un modelo, ha creado un referente. O sea, yo sé que esa iglesia existió, comprometida, manchada, criticada por un sector de la población, pero que esa iglesia fue real y para mí es un referente de compromiso. Y a veces veo como un recuerdo ya cada vez más lejano, ¿no? Y ahora cuando tú decías, bueno, porque yo también trabajo en mi parroquia, a Sebas, ¿no? Y me gustaba pensar un referente cercano, humano, un señor con familia, con sus problemas cotidianos de cómo llevar adelante su familia, sus relaciones personales y además comprometido con una iglesia. No sé si hay modelos tan tangibles como el tuyo y eso me preocupa. No sé qué dirías, se acepta de todos modos la expresión. Tal vez en Cáritas es un trabajo también que no se hace para sobresalir, para que la gente lo vea. Hay mucho trabajo escondido y trabajo muy real y muy auténtico de personas que se están entregando. Claro, las situaciones políticas crean también reacciones y crean, yo diría, posturas y aquí lo hemos vivido también, Unos años lo vivimos. A mí me grababan las homilías cada domingo la policía. Yo los veía con el magnetofón puestos allí detrás y con el micro puesto en el altavoz. También en aquel tiempo nos detuvieron y tuvimos que hablar muy claro. Y hay momentos en que la Iglesia, cuando has dicho las cosas un poco con su nombre, yo en Barcelona se me ha levantado gente del público a preguntarme durante la homilía, y en Menorca también, algunas veces para echarte en cara lo que dices y otras veces para hacerte una pregunta. O sea, la gente no es indiferente cuando alguien dice algo que tiene que ver con la realidad de la vida y a veces la frontera entre... Es aquello que me dijo un movadí en menorquí, lo entenderéis. Una familia que tenía problemas económicos y estaban peleados entre ellos y el domingo vinieron a la sacristía a decirme, habla de Dios, de Jesús y de la Virgen, pero no nos toques el bolsillo. Claro, cuando iluminabas
iluminabas con la palabra de Dios la realidad que vive la gente, esto a veces cuesta cuando uno tiene que aceptarlo para uno mismo, pero cuando por misión tienes que desvelar una injusticia o desvelar algo que sucede, esto a veces cuesta. Puede que sea un momento de falta de modelos, estoy de acuerdo en esto. También todos recordamos cuando éramos pequeños aquel maestro que teníamos, aquella maestra, aquel catequista, aquella catequista. Y recuerdas personas concretas que eran para ti un referente muy claro. Hoy, ¿qué pasa? No sé, esto hemos de preguntárnoslo cada uno. Si descubrimos estos referentes y con toda humildad, como decíamos, ante Dios, si uno va descubriendo que es un referente también, o tiene que serlo. No sé. Fíjate, me surgen 3 reflexiones a tu palabra. La primera, que viéndote tan joven no debe hacer tantos años, digo, porque si no es que te la han contado. Que no te la segunda, con respecto a mí, estar aquí arriba y ser un referente es muy fácil. En mi parroquia no soy tan referente como aquí, porque al final todos tenemos nuestras miserias y en el día a día ni somos tan buenos, ni hablamos tan bien, ni lo hacemos todo tan perfecto. Para un ratito soy aparente, en el día a día soy insoportable. El teléfono de mi mujer y ya os pone al día. Y la tercera, estando de acuerdo con el obispo, es decir, vivimos en un momento donde hay una falta de referente en todos los órdenes. Hay falta de modelo en la Iglesia, pero ¿y en la política? ¿Y en la cultura? ¿Quiénes son los intelectuales del momento? ¿Quiénes son los modelos políticos que tenemos, que de pronto emergen y se nos caen como agua? Y vivimos en una sociedad líquida donde esos referentes no están y donde va a ser muy difícil tener esos referentes que tuvimos en el pasado como personas que arrastraban. Yo creo que estamos en un momento de generar comunidades de referencia, porque el mundo es tan agreste y tan complejo que ese líder de tirón le va a costar mucho sobrevivir. La cuestión es cómo hacemos comunidades de resistencia y esperanza. ¿Cuáles son esas comunidades que son referencia? A las que decir me apunto. No a qué personas, sino a qué comunidad. Y eso es lo que nos faltan, porque en este mundo tan individualista, lo único que nos va a salvar de este momento son comunidades de resistencia y esperanza. En concreto, por ejemplo, Cáritas, como institución, es un referente para mucha gente indiscutible. Incluso alguien te dice, Cáritas sí, la Iglesia no. Yo aquí es un esguevell, eso. O si te dijeran, tú sí, pero tu familia no. Aquí hay que trabajar mucho en esto. Esto depende mucho de cada uno, cómo lo presenta, cómo lo vive, cómo lo transmite. Pero si Cáritas es un referente, ¿por qué es un referente en medio de la sociedad? Porque es una punta de lanza sobre una situación que realmente no hay referencias. Y esto no es cuestión de enorgullecernos, pero sí una cuestión para dar gracias a Dios y para comprometernos más, aún. Y hacer lo que decía antes, que toda una comunidad de referencia pueda toda ella respirar este ambiente. No solo 4 que son los que tienen el cargo o lo que sea, es toda la comunidad. Y esto hay que ayudar a la gente a que lo descubra. Con mucha humildad. Una vez dije en una entrevista que lo que nos hacía falta en la Iglesia y en el mundo era la revolución comunalista, o sea, de la comunidad. Y el periodista entendió la revolución comunista, no era la que se formó. Pero sí que creo que hace falta esa revolución comunalista, del común, de esa comunidad que realmente es una comunidad alternativa, una comunidad de referencia, una comunidad que anuncia un algo nuevo. Yo creo que la figura del líder clásico, que fue básico, y que va a seguir habiendo liderazgo, pero dentro de comunidades.
Si os parece, pasamos a la última pregunta, porque tenemos que cenar. acabar, ¿no? Sí, hola. Buenas noches, gracias por los testimonios. A mí me ha sido muy sugerente la idea de trabajar con los pobres, es decir, tenerlos muy presentes. Y ya me ha recordado un poco la visión de nuestras parroquias vacías en Eucaristías. Quizás sería lo que habéis dicho, de ir a buscar, de ver cuánta gente está sola en sus casas. Un poco el ejemplo que ha puesto el señor obispo. ¿Sería posible llenar o conseguiríamos llenar nuestras parroquias si tuviéramos esta actitud de búsqueda y de ir a pelearnos con esta sociedad que quizás no demanda una gran Eucaristía, una gran celebración, pero sí que demanda compañía? Quizás así podríamos convencer de otra manera y de ser referentes para una sociedad. Es un poco el ejemplo, el ejemplo que pone Jesús, de decir, bueno, que cuando el rey invita a la cena, a la comida de su boda, y no va nadie, ¿no? Quizás es que tenemos que buscar otros invitados, ¿no? Y ver qué invitados tenemos. Esto creo que sí, que desde la Cáritas parroquial se podría hacer. Yo de la caridad hablaría de que es un elemento de transversalidad en la parroquia. O sea, tiene que estar tan entusiasmado con la caridad un catequista, como un voluntario de Cáritas, como el párroco, como un ayudante de lo que sea. Cualquier persona que trabaja en la parroquia tiene que experimentar lo mismo. O sea, porque es el mandamiento del Señor, es fundamental. A veces hacemos compartimentos separados, y tal vez hay que darle que la caridad sea realmente lo que lo está aglutinando todo, y cada uno desde su situación pueda dar la respuesta. Esto de la liturgia mismo, por ejemplo, estas liturgias frías, que dice el Señor esté con vosotros, pues me lo llevo porque nadie te responde y no lo quiere. Yo una vez lo dije así, me lo llevo porque no, es una boda. Dice, no queréis. Me miraban todos una cara muy rara, porque cuando hablas un lenguaje normal, la gente te entiende, pero te extraña. Y a veces nuestro lenguaje no es un lenguaje tampoco muy asequible a todos. Y por esto diría que pongamos gestos sobre todo, más que palabras. A veces un pequeño gesto, y gestos muy sencillos. Yo me acuerdo en mi parroquia tenía un señor, bueno, tenía unos 30, 20 y pico de años, con síndrome de Down, y siempre concelebraba conmigo. Y hacía lo que yo hacía, Cuando consagraba hacía así, luego daba la bendición a todos, estaba a mi lado siempre. Y vino el obispo y yo le dije al obispo, mira, hay un concelebrante, no es cura, pero es un concelebrante, verás que hace lo mismo que nosotros. Bueno, ya lo conocíamos mucho. Normalmente pasaba de la vecina que llevaba un plato, le gustaba mucho, veía lo que él hacía. Y una señora le quitó un día la sapanera, y se sentó enfadado y no concelebró. El día enfadado, pero levanta. No, y todo fue no. Y en La Paz venía a dar la paz conmigo, siempre venía detrás, yo solía ir al primer banco más o menos, lo digo por lo de la caridad. Y en el momento de la paz se levantó, ni en la consagración se levantó, estaba todo el tiempo ahí enfadado. Y en el momento de la paz viene detrás de mí, daba la paz, y llegamos a aquella señora que había allí. Yo le doy la paz y él dice, a ti hoy no, pero fuerte, delante de todo el mundo. La va deixando un pan de carne, que aquella pobre dona mai més va passar un plat.
Ho dic perquè inclús a veces personas tan sencillas, personas que dirías no participan, pero hay una intuición respecto al amor. Si me quieren o no me quieren, si me hacen caso o no me hacen caso, si yo tengo un papel que se me le reconoce o no, que cosas tan sencillas te hacen abrir los ojos. Que esto lo puede hacer una persona así, pero lo hacemos muchas veces muchas otras personas. Sí. Creo que no es el sentido que tú le has dado, pero yo te diría que sí, pero cuidado en no reconocer que somos una iglesia de minorías ya. Y vamos a seguir siendo una iglesia de minorías. Evidentemente podremos hacerlo mejor y misionar más, pero no vamos a hacer la iglesia de templos llenos de antaño. Sé que no es el sentido que lo dices, pero eso a veces tenemos que preguntárnoslo, y tenemos que reconocerlo. Vamos a una iglesia minoría, y más por nuestra historia, en otros países de Europa no, pero por nuestra historia nos cuesta mucho tener que no vamos a ser una iglesia prestigio, de poder, sino una iglesia de minoría. Y eso... Y muchas veces nos quejamos más de los que no vienen, que reñimos a los que vienen, nos quejamos de los que no hay y no valoramos lo que hay, aunque sea muy poco. Y esto también forma parte de nuestra conversión. Hoy no podemos, o sea, a veces esta mentalidad de nacionalcatolicismo aún la tenemos. ¿Cuántos bautizos? ¿Cuántas comuniones? ¿Cuántas? Y luego no saben levantar el brazo cuando te dicen quién eres, por vergüenza, por lo que sea. Y esto yo, por ejemplo, estoy insistiendo mucho en esto de presentarnos como somos. La gente lo necesita, que lo sepan quiénes somos y lo que hacemos. Sí. Y después estoy de acuerdo contigo en que tenemos que abrir, como antes dije, la parroquia como un espacio antropológico, donde yo recuerdo cuando era más joven, ya hace muchos años, la parroquia era un espacio donde estaba el grupo de mujeres, la asociación de vecinos, los scouts, los mediopensionistas, pues donde nos echábamos la novia, donde bailé por primera vez, un espacio pues antropológico, ¿no? Ahora, en este momento, lo que nos hace falta también es vivir eso desde una nueva espiritualidad. Dijo Rahner hace mucho tiempo, un teólogo alemán, que el cristiano del futuro sería un místico o no sería cristiano. Y redescubrir esa nueva espiritualidad que ensanche nuestro terreno y que vaya al fondo y a lo hondo es básico. Una espiritualidad abierta a otras religiones y a otras espiritualidades. Una espiritualidad que sea mucho más dinámica que desde una arquitectura moral, litúrgica y celebrativa. Una espiritualidad que sepa conjugar el silencio profundo con el ruido de la gran ciudad y del dinamismo. Una espiritualidad, en definitiva, encarnada, que es la espiritualidad cristiana. Y por eso yo siempre digo que para una sana caridad necesitamos una profunda espiritualidad, porque si no, no vamos a descubrir cuál es ese espacio donde tenemos que movernos. A veces hay problemas ahora con espiritualidades de huida. Se entiende la espiritualidad como huir del mundo, huir de lo de cada día, huir, centrarme, y fumar y cosas raras. Y no tengo nada en contra de los métodos que pueda haber de concentración y de meditación. Pero una espiritualidad de huida, si nos lleva lejos de la realidad, es todo lo contrario de una espiritualidad de encarnación, que es allí donde encontramos la presencia del Señor. Esto hay que cuidarlo mucho, porque la espiritualidad que podemos dar muchas veces es no tener en cuenta la realidad que tienes delante. Yo creo que como Cáritas, como dice él muy bien Sebastián, la caridad tiene que ser, la espiritualidad tiene que estar fundamentada totalmente en la caridad. Y de allí bebe toda la fuerza.